Cordial saludo, queridos estudiantes de grado segundo. Bueno, a continuación vamos a socializar el tema que estudiamos en nuestra guía número 1 de lengua castellana. Lo que nosotros tratamos fue el cuento. Bienvenidos a nuestra clase de español. Bueno, en la clase número 1, como lo dije anteriormente, vimos qué es el cuento. Aprendimos que el cuento pertenece, ¿sí?, al texto narrativo, ¿sí? Son narraciones. En estas narraciones se presentan algunos personajes, ¿cierto? Pueden ser reales o imaginarios, ¿sí? Las características de los cuentos es que tiene pocos personajes, ¿cierto? Es una de las características, digamos, primordiales, ¿cierto? Tiene pocos personajes y por lo general cuenta con un solo personaje principal. Nuestros cuentos tienen una estructura o unas partes. ¿Para qué? Para que estén bien ordenadas, bien organizaditas, ¿cierto? Y se puedan entender. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. Vemos en estos lobitos la estructura. Nos dice que en el inicio se presenta el tiempo, ¿cierto? El lugar en el que se desarrollan los hechos y los personajes que van a constituir, ¿cierto? Que vamos a encontrar dentro del cuento. Ahora, la segunda parte nosotros la vemos y la llamamos como nudo o desarrollo. ¿Qué es el nudo desarrollo? Resulta que el nudo desarrollo es donde surgen los problemas, ¿cierto? Donde surge el conflicto, ¿sí?, que requiere de ser solucionado por los personajes, ¿cierto? Donde le ocurre algo a un personaje, ¿sí?, y necesita de ser solucionado. ¿Y dónde se soluciona esto? Pues en el desenlace, al final del cuento, ¿cierto? Ya cuando los personajes han, de alguna manera resuelto, ¿sí?, el problema que se presenta en el nudo y se arregla y se termina el cuento, a eso nosotros le llamamos el desenlace, ¿cierto? Bueno, nosotros conocemos diferentes clases de cuentos, ¿sí? Y todos los cuentos tienen esa estructura, tienen inicio, nudo y desenlace. Recordemos que en la fábula, cuando la tratamos anteriormente, en el periodo 1, nos decían que la fábula tenía al final una moraleja que aparecía como, ¿cierto?, como una frasecita. En el cuento no aparece, al final no aparece, entonces solamente el cuento tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Bueno, las actividades que desarrollamos fue escoger y leer uno de los cuentos que aparecía en el link que se mostraba ahí, ¿cierto? Y de ese cuentico que nosotros escogíamos y leíamos, sacábamos el título y el personaje principal. Esa fue la actividad que se desarrolló en nuestra clase número 1 de lengua castellana. Ahora vamos a ver qué estudiamos en la clase 2. Bueno, en nuestra clase número 2 continuamos con el tema del cuento, ¿cierto? Pero acá, como lo decía al comienzo, aprendimos algo adicional. Aprendimos cómo se clasifican los cuentos, ¿sí? Vimos que los cuentos se pueden clasificar de manera general en dos, como en cuento popular y en cuento literario. El cuento popular es aquella narración que se transmite de persona a persona, nosotros le llamamos tradición oral, y su autor es desconocido, no sabemos quién lo inventó. Alguien lo tuvo que haber inventado, pero no conocemos el autor exactamente, no conocemos su nombre ni de dónde es, ¿cierto? Entonces el autor es desconocido. La versión del cuento popular puede cambiar. ¿Por qué? Porque según la persona que lo cuente, ¿cierto?, puede cambiar alguna cosita. Por ejemplo, puede cambiar algún personaje, ¿cierto? O puede cambiar un lugar, ¿sí? Lo adaptan según como ellos se acuerden que se lo contaron, ¿cierto? Encontramos ejemplos de cuento popular. Tenemos uno muy famoso, el de la Caperucita Roja. Ustedes saben que la Caperucita Roja, algunas personas no lo cuentan, dicen no, es que la persona que salvó a Caperucita Roja y a la abuelita fue un leñador, ¿sí? Pero algunas personas nos dicen no fue un leñador, fue un cazador. Entonces ahí hay un cambio, ¿cierto?, en esa versión del cuento popular. Todo depende como a esa persona se lo hayan contado. ¿Listo? El cuento popular no tiene autor conocido, es una de sus características, y la otra es que puede cambiar, ¿cierto? Puede variar. Bueno, ahora bien encontramos el cuento literario. ¿Qué es el cuento literario? Bueno, pues el cuento literario son todos los cuentos que nosotros encontramos escritos, plasmados, ¿cierto?,
y tienen origen en un texto, ¿sí? En un texto escrito, y es realizado por un escritor, ¿sí? Un escritor que se conoce y por ello cuenta con una sola versión, es decir, que no lo podemos modificar. ¿Por qué? Porque así como el autor lo deja escrito, así se queda y así se cuenta. ¿Listo? El cuento literario nunca cambia. ¿Listo? Entonces, una diferencia muy importante entre el cuento popular y el cuento literario es que el cuento popular no tiene un autor conocido, el cuento literario sí tiene un autor. El cuento popular puede cambiar según la persona, ¿cierto? Como lo recuerda esa persona que se lo contaron, pueden cambiarle algo. En cambio, el cuento literario no, el cuento literario es tal cual la persona que lo está contando lo tiene que decir así tal cual está escrito, ¿sí? Porque tiene un autor y está plasmado en un documento, ¿cierto? En un papel. Ese es nuestro cuento literario. Bueno, ahora encontramos un ejemplo de cuento literario. Por ejemplo, el cuento de Pinocho, ¿sí? Pinocho, él fue escrito por un autor, Carlo Collodi, ¿sí? Él es un cuento literario. Tenemos un autor conocido. ¿Listo? Bueno, la actividad que realizamos en nuestra guía número 1, ¿cierto? En la clase 2, fue que los niños debían, de acuerdo a la información sobre el cuento popular, ¿cierto? Y bueno, el cuento literario y todo lo que habíamos estudiado anteriormente de cuento, realizar o responder estas preguntitas, ¿cierto? Que se estaban mostrando ahí y realizar esas actividades digamos, para recordar lo aprendido sobre cuento en estas dos clases. El punto número 1, ¿qué es? El punto número 1 nos dice cuál es la diferencia entre cuento popular y cuento literario. Entonces nosotros ya sabemos que la diferencia entre el cuento popular es que el cuento popular no tiene un autor conocido, se transmite de generación a generación, ¿cierto? Contándolo, los abuelitos los cuentan a los hijos, esos hijos van y se los cuentan a sus hijos y así, ¿cierto? Se transmite por medio de la oralidad, ¿sí? Y ese cuento popular puede cambiar. Y el autor del cuento popular, como le dije anteriormente, es desconocido. Ahora, en el cuento literario encontramos de que sí cuenta con un autor conocido, la versión no cambia, ¿cierto? La versión no cambia y pues asimismo siempre va a contarse de la misma manera. ¿Listo? Esa es la diferencia entre cuento popular y cuento literario. Ahora, el punto 2 dice, escribir en el cuaderno y completar los espacios en blanco. Dice, un espacio dice, punto A, él es una narración breve en donde participan, ¿cierto? Entonces ahí en él hay una linecita. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Estamos tratando del cuento, por ende en esa línea debe ir el cuento. Es una narración breve en donde participan. Nosotros hablábamos en la clase anterior, vean, decían características, tiene pocos personajes, ¿cierto? Un solo personaje principal. Entonces, ¿quiénes participan en el cuento? Pues personajes, ¿cierto? Algunos personajes, ¿sí? Ahora, el B dice, las partes del cuento son. Entonces, tenemos que retomar, ¿cierto? Nuestra clase anterior y vemos, ¿cierto? Que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a escribir ahí. Las partes del cuento son inicio, nudo y desenlace y las recordamos. Esa era nuestra actividad 2. Ahora, en la clase número 3, vamos a hacer una actividad netamente práctica, ¿sí? Tenemos el punto 1 que dice escribir un cuento siguiendo las indicaciones que se dan a continuación. ¿Qué indicaciones se dan? Nos dicen, elige, ¿cierto? La letra inicial de tu nombre, ¿sí? Y esa nos dirá cuál animal va a ser el protagonista de nuestro cuento. Vamos a crear un cuento y vamos a sacar el protagonista de nuestro cuento, ¿cómo? Con la letra inicial de nuestro nombre. Por ejemplo, mi nombre es Janine, entonces si yo voy a hacer mi cuento, Janine, pues empieza por J, me tocaría un león. Entonces el protagonista de mi cuento vendría siendo un león. Ahora nos dice, tu día de nacimiento te dirá la profesión de tu animal. Resulta que yo nací el 26 de diciembre, ¿sí? Entonces, de acuerdo al día, ¿cierto? Del mes en el que yo haya nacido, voy a escoger el número que me dirá cuál es la profesión de mi animal, el protagonista de mi cuento, ¿sí? Entonces vemos
que yo nací el 26 de diciembre, entonces sería futbolista. Quiere decir que mi animalito sería un león y sería un león futbolista. ¿Listo? Y de acuerdo a esa profesión, ¿cierto? De acuerdo a esa profesión y de acuerdo a ese animalito que me correspondió, yo le voy a colocar un nombre a mi cuento. Entonces yo le colocaría el título, ¿cierto? El título sería El León Futbolista, ¿sí? Por eso ahí nos dicen, elige según tus datos para el título, El León Futbolista. ¿Listo? Y abajo me están dando unas indicaciones y me dicen, tenga en cuenta el título, ¿cierto? Colocar el título, entonces ya sé, El León Futbolista es el mío, ¿sí? Tenga en cuenta que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Y que en el inicio es donde se presentan los personajes, ¿cierto? El lugar, donde empieza como la historia. Entonces ahí tengo en cuenta eso para hacer el inicio. El nudo, que en el nudo se presenta el conflicto, ¿cierto? Que es donde surge el problema. Entonces tener en cuenta eso que me están diciendo ahí acerca del nudo. Y el desenlace, que es donde se va a solucionar todo, ¿cierto? ¿Eso dónde lo voy a realizar? Lo voy a realizar en mi cuaderno. Los niños no debían copiar, ¿cierto? Todas esas letras que están ahí ni todos esos nombres, no. Simplemente de la fecha de su nacimiento para la profesión y el animalito lo sacaríamos, el protagonista lo sacaríamos con la letra inicial del nombre. ¿Listo? Y eso era todo lo que teníamos que desarrollar en nuestra guía número 1 de lengua castellana para el segundo periodo académico. ¿Listo? Yo espero que hayamos aprendido, ¿cierto? Igual este es un video de repaso, ¿sí? De lo que realizamos, pues para recordar, ¿cierto? Y pues les deseo muchos éxitos. Nos vemos entonces para explicar la siguiente actividad que se desarrolla en la siguiente guía, que sería nuestra guía número 2. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y nos veremos estudiando juiciosos en nuestras clases. Un abrazo para todos, chao.